hablaré sin miedo al oído. CEPAL muestra de que hay más de 100 casos durante los últimos años, mujeres asesinadas, es decir, feminicidio. Y por esa razón es que este tema nos ha llevado a poder compartir. Está junto a mí el pastor Alfredo Salgueiro, a quien quisiéramos también pedir a que nos comparta desde la perspectiva bíblica qué nos dice la Biblia acerca de este tema que es muy complejo, feminicidio. Pastor. Muchísimas gracias por la oportunidad. En cierto sentido, la definición que la mayoría están dando referente al feminicidio es la violencia sobre el género. Y ciertamente esto se ha notado en estos últimos días y últimos meses también. Y es preocupante porque no solamente acá en Bolivia, sino en el resto del mundo se ha notado que estamos cada vez más cayendo en esto y no hay quien haga un alto, y es por eso que creo que se está haciendo una especie de moda, ¿no? ¿Cuáles serían las causas que llevan a cometer este tipo de actos, ¿no?, con respecto al feminicidio? Es cierto, es muy preciso saber y procurar entender también dónde empieza todo esto. Y yo quiero tocar un pasaje que está en el libro de Génesis capítulo 3, verso 16, dice de esta manera: y dijo Jehová a Eva, ella estaba en una ocasión muy importante. Cuando Adán y Eva habían caído en pecado, Dios empieza a hablar con Adán, posteriormente habla con Eva y posteriormente habla con la serpiente, que fue el motivo y por el cual también Satanás había estado entrando. El capítulo 3, verso 16 de Génesis dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este pasaje nos muestra que Dios da una sentencia muy fuerte hacia la mujer y le dice: con dolor darás a luz los hijos. Pero la segunda parte dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando dice de esta manera, esta sentencia es muy fuerte. ¿Por qué le habla a Dios de esta manera? ¿Por qué le dice que la mujer tendría que tener su deseo para su marido? Quien incurrió precisamente en el pecado no fue el hombre al principio. Satanás no tentó al hombre, sino buscó a la mujer. La mujer dio una puerta abierta, dio una posibilidad para que pudieran conversar, y de esta manera Satanás tenía un propósito. El propósito era precisamente entablar una conversación, y en una ocasión Jesús dijo: si te oyere, has ganado. Entonces Satanás lo que estaba haciendo era tratar de atrapar al hombre, conquistarlo al hombre, al ser humano, para sus propósitos, porque ya él estaba en pecado y ya él era maldad en persona. Y entonces cuando habla con Eva anticipadamente le dice: sabe Dios que el día que tú vas a comer de ese fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces acá hasta ese momento Adán y Eva no conocían el mal, pero sin embargo lo que hizo Satanás fue que el hombre también experimente el mal, pero no se daba cuenta porque era algo nuevo y ellos estaban inocentes a esta posibilidad. Entonces quien incurrió en esto fue precisamente Eva. Eva es la primera en ceder a la tentación, comer del fruto, y dice que cuando comió del fruto también le dio a su esposo. Ahora, su esposo estaba ocupado haciendo el trabajo cotidiano en el huerto, y cuando ve a Eva comer, él seguramente, como todos nosotros, podemos estar extrañados. ¿Qué sucedió? La pregunta fue ahí:
¿será que Dios le permitió a Eva comer? O sea, estaba desconocido. Pero como ella estaba comiendo, entonces ella le comparte el fruto y él toma el fruto. Entonces, en ese momento, la primera persona en haber caído en pecado fue la mujer. Pero las consecuencias no lo vio todavía en el momento. Las consecuencias se vieron posteriormente. Porque cuando comió Adán, fue ahí cuando ambos descubrieron por primera vez vergüenza, culpabilidad y sobre todo el miedo. Y cuando Dios empieza a buscar al hombre y a la mujer, lo que sucede con ellos es que ellos empiezan a esconderse detrás de un árbol. Pero antes de esconderse, lo que ellos vieron, que cuando ya el hombre comete este error de comer, inmediatamente se apaga la luz en ellos, la luz que protegía, que en parte también era la vestimenta de ellos, se apaga y ellos descubren que estaban desnudos. O sea, la vergüenza se apodera en él como en ella y toman las hojas de la higuera y se tapan, se cubren sus partes. Entonces, es por esta razón que Dios le habla y le dice, mira, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando les dice esto, lo que le estaba diciendo Dios a Eva, le estaba dando una sentencia de tener dolor tanto en la menstruación como también cuando iba a dar a luz. Pero lo que estaba encargándole Dios de manera enfática, le estaba diciendo a Eva, ¿sabes una cosa? Tú incurriste en desobediencia antes que el hombre. Es necesario que él gobierne, porque según el capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribiendo el orden, cómo debe funcionar un hogar, cómo es el orden jerárquico de autoridad, le dice Pablo que la cabeza de Jesucristo es Dios y que Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces hay un orden jerárquico en autoridad. Y acá, retornando a Génesis capítulo 3:16, vemos que Eva tenía que tener señal de autoridad sobre su cabeza, porque si ella no tenía señal de autoridad sobre su cabeza y ella no iba a aprender dos detalles muy importantes que hace falta en una mujer: la sujeción y la sumisión, y a la vez el respeto a su marido. Si esto no está permanente, si esto no es parte de la mujer, siempre vamos a tener este tipo de conflictos. Yo me acuerdo que allá por el año 1980, en los Estados Unidos se levantó este grupo de mujeres que empezaron a rebelarse contra Dios y dijeron, ¿por qué en la Biblia tiene que decir Dios? Tiene que decir diosa. Y decidieron revertir en todo lugar donde decía Dios, decidieron poner diosa. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la mujer entra en rebelión. ¿Y dónde se inicia? Justamente en el huerto del Edén, el día que cometieron el error de haber desobedecido del fruto prohibido. No deberían haber comido. Entonces, la mujer, mientras no sabe su papel, mientras no sabe cuáles son sus funciones, mientras no sabe cuál es su ubicación exacta, siempre va a tener este tipo de errores, siempre va a tener este tipo de falencias. Entonces, es necesario saber dónde se ocasiona. Muy bien, Pastor Alfredo. Si la desobediencia, como usted dice, es la causa, ¿no?, desde el huerto del Edén, tendríamos ahora las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de dicha desobediencia? Bueno, en realidad la consecuencia es bastante funesta. Tenemos hogares disfuncionales. Entonces, lo que sucede en el huerto del Edén es precisamente ver un hogar disfuncional. Ya no estaba funcionando bien el hogar. Eva había caído en este punto, y la única manera de sujetarla a Eva, la única manera de
de que ella no se dispare, vamos a usar esta frase, no se dispare, no se distorsione y no desafía al hombre, porque la mujer tiene su lugar, tiene su punto importante, el cual es ser ayuda idónea para el hombre. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene su lugar y Dios le ha hecho con ciertas capacidades, con ciertas posibilidades que hace falta de un complemento. Y justamente la mujer es la persona que complementa en esto, ¿no? Entonces, la mujer tiene esa función. Ahora, mientras la mujer no cumple sus roles, no cumple el propósito por el cual fue creado, o sea, por el cual vino para ser la compañera, la ayuda idónea, entonces ahí es donde tenemos esa disfunción, o sea, tenemos dificultades, tenemos problemas. Cuando no se cumple el rol, cuando no se cumple la función que debe realizarse, entonces tenemos una frustración, tenemos algo dentro de nosotros que nos está trayendo una infelicidad, un vacío, una frustración, y esto es lo que queremos evitar. Entonces Dios ciertamente sabe por qué le hizo al hombre de esa manera y a la mujer también. Entonces, otra de las cosas que podemos ver, desde ese tiempo estamos tratando de poder arreglar este problema y humanamente queremos arreglar. Pero hemos visto que cuando el hombre se ha sometido a Dios y la mujer también de todo corazón y de voluntad se ha sometido a Dios, entonces los resultados han sido diferentes. Puntualmente, ¿cuál sería la función, según la Biblia, la función de la mujer desde la perspectiva bíblica? Tal vez se ha interpretado mal en la sociedad esto, o es que por no saber, digamos, esta función, las mujeres que tal vez no conocen la función en sí, porque no son creyentes, no son cristianas. Entonces, de hecho, no conocen la Biblia. Puntualmente, desde la perspectiva bíblica, ¿cuál sería la función de la mujer desde el punto de vista bíblico? Desde el punto de vista bíblico, el capítulo 5, versículo 21 al versículo 33 en el libro de Efesios, dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, está pidiendo una sumisión al hombre y a la mujer que debe ser recíproco, o sea que ambos deben someterse. Ahora dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces acá está diciendo: las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, o sea, a su propio marido. Luego, ahí aclara en el versículo 23, dice: porque el marido es cabeza. Entonces, mientras la mujer no sabe su señal de autoridad, mientras la mujer no reconoce, entonces siempre vamos a tener este tipo de problemas. Porque se ha visto, se ve en la sociedad hoy en día, porque la mujer ahora ha podido, digamos, tener la oportunidad en nuestro país, en Bolivia. Por ejemplo, desde el año 52 la mujer ahora participa en el voto. La mujer ahora puede entrar a estudiar en la universidad y ejercer también puestos de prominencia, ¿no? O sea, puestos muy importantes. Y aún han llegado hoy día a gobernar países. Entonces, mientras eso puede realizarlo, no hay problema. Pero el problema es cuando tiene que, en la sociedad podemos desenvolvernos, la capacidad existe. Pero el detalle es que en el hogar tiene su lugar la mujer. La mujer ha venido para ser madre. La mujer ha venido para ser una persona que pueda ayudar, contribuir, apoyando. Por eso es una ayuda idónea. Entonces, el sentido de la palabra no solamente queda ahí, sino que conlleva, digamos, con la protección, con la educación, con el cuidado de los hijos y también
la mamá ciertamente vemos que es la que más agrupa a todos, o sea, es el centro en el dormitorio, el centro en la mesa, en el living, el centro en la cocina, el centro en la sociedad. O sea, Dios le ha hecho con esa posibilidad. El hombre no puede ciertamente cumplir esta función, pero sí la mujer está hecha para eso. Entonces, la cabeza, generalmente el que está más fuera, al menos en el tiempo pasado, la persona que más ha estado fuera ha sido el hombre. En esta sociedad ahora en la que vivimos, ambos ahora están afuera. Y entonces por esa razón que tenemos también hijos desamparados, hijos que no tienen el cuidado de una persona. Quien da confianza y quien da cuidado es la madre cuando no está el padre. Por eso después que el padre sale, se ausenta, entonces la mujer cumple ese vacío. Ahora, otro punto que quiero enfatizar acá es este. El hombre generalmente tiene una función que no se le va a poder cambiar. El hombre es el hombre. Y el hombre cuando sale de casa generalmente hace o da instrucciones para que se puedan ejecutar y se puedan cumplir. Dice, bueno, estoy dejando este monto de dinero que sirva para toda la necesidad que haya dentro de casa, mientras yo estoy ausente. Y le da instrucciones y a los chicos le dice, tienen que estudiar y tienen que estar cumpliendo con sus deberes con el colegio, en la casa, ayudando a la mamá. Entonces, en cambio la mamá en la sociedad antigua era quien se quedaba y era quien le daba el alimento, la limpieza y también le daba instrucciones. Y había una frase, voy a poner entre comillas, la frase muy común era, mira, tú no estás obedeciendo, tu padre va a llegar y le voy a avisar todo lo que no estás obedeciendo. Entonces era una manera de poder educarlo, pero hoy día no. Hoy día se ha perdido esto y ahora los hijos no tienen dirección. Voy a mencionar este capítulo 1, verso 8, es más claro en el libro de Proverbios. Proverbios, en el verso 7, es muy conocido por todos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, pero el verso 8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, este pasaje nos muestra claramente que el hombre da instrucciones. No le queda más porque va a estar durante muchas horas por motivo de viaje o negocios o algún trabajo en alguna empresa o algo, va a estar ausente muchas horas. Entonces, quien direcciona es la madre. Por eso dice, no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ahí tenemos un formato, una forma de cómo puede una familia funcionar. Esa es las consecuencias, ¿no?, de no saber la función que cumple una mujer, ¿no?, en la sociedad. Acerca de muchos estos temas de feminicidio, por ejemplo, específicamente esas consecuencias le llevan a la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hoy en día muchos varones violentan a una mujer porque la mujer no sabe su función y, como usted dice, porque la mujer ha perdido o no sabe, ¿no?, que es para direccionar y entonces todo eso conlleva, ¿no?, a la violencia, ¿no, pastor? Correcto. La palabra de Dios es muy clara en esto. Dice, y conocemos en nuestra conversación a veces común, dice, el amor hace andar al mundo. Y este capítulo 5, en el verso 25, en el libro de Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la disfunción de los hijos, para que estén totalmente desorientados y estén distorsionados en muchas cosas, en sus valores, sus principios, es justamente la falta de amor.
¿Qué necesita un niño? ¿Qué necesita una mujer? ¿Qué necesita un hombre? Amor. Lo que hace que algunos pueden estar en algún otro continente, en algún otro país, pero ¿qué hace que retorne cada Navidad, cada día de cumpleaños o cada día de Año Nuevo? El amor. No importa gastar cuanto sea posible por tratar de llegar en las fechas indicadas. Entonces lo que hace falta en todo hogar es amor. ¿Qué es lo que espera la mujer del esposo? Amor. Porque no es el único pasaje en este mismo libro donde estamos leyendo. Hemos leído el verso 25. En el verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y en el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces lo que la mujer necesita es recibir una aprobación de su esposo por todo lo que hace y por todo lo que tiene que hacer es que reciba amor. Entonces Dios le dice al hombre acá en 3 pasajes, dice ama, ama, ama. O sea, la mujer lo que está esperando de todo varón es, ahora el amor dice que conlleva, digamos, respeto. El amor tiene que ver con ánimo, con apoyo, con darle fuerza, con darle todo. Ahora, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Entonces acá nos decía el versículo que hace rato hemos estado leyendo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la palabra es muy clara aquí. Está diciéndonos que el marido tiene que entregarse a la mujer en amor. Ahora, ¿qué necesita una esposa de su esposo? Es amor. Si el esposo le da un toque, un abrazo, un beso, una flor, una tarjeta, si el esposo le lleva a algún lugar para comer o le da dinero para que compre, ya sea para la casa o el adorno de la casa o la cocina, o sencillamente van de compras, es por amor.